Cuitláhuac, el invencible guerrero. Es una obra del periodista y escritor Francisco Selvas, incansable investigador de nuestra historia mexicana y fundador de la casa editorial Jefao. En dicha obra plasma de manera magistral el temple y la valentía de uno de los personajes más importantes de la última etapa del Magno Imperio Azteca. Narra la epopeya de Cuitláhuac, un guerrero y estratega ejemplar que lideró a los aztecas hacia una gran batalla que implicó la derrota de los europeos. Después del asesinato del venerable Tlatoani Moctezuma, conocida y recordada hasta el día de hoy como una hazaña bélica única, ya que lidiaron con enfermedades, muerte y traición, logrando evitar el avance español que acechaba la grandiosa ciudad de México Tenochtitlan. Adquiérala ya. Financieros del siglo XVI, detrás de la caída de Anáhuac. En el año de 1491, no solo se dio el inicio a los preparativos para la destrucción de Anáhuac, allí en el mar, sino aquí se gestaba la traición y magnicidio por gente infiltrada en el gobierno que ya eran inconversos al cristianismo. La presencia de los templarios en Europa se explica por la acostumbrada expansión de las corrientes mexicanas en el mundo desde hace más de 3000 años. Sin embargo, las filtraciones en el seno de esta organización dieron inicio al desequilibrio en los grupos de poder en todo el orbe, ya que los hechos son coincidentes a partir del siglo XIII entre la sucesión de poderes en México y la caída de los templarios en Europa. En el siglo XIV de nuestra era, un periodo de cambios geopolíticos importantes, 3 movimientos son ejemplo. En Europa, los templarios son apresados, octubre 1307. En Asia, Tamerlán desplaza a los descendientes del Gran Khan del poder. En América, Acamapixtli comienza el movimiento que en México se conoce como la Casa Tenochca y sus tlatoanis para lograr pactar alianzas con Azcapotzalco 1366 y entronizarse en la ciudad de México Tenochtitlan. Aunque en apariencia son movimientos renovadores, ya que todos estos desplazaron la hegemonía reinante de entonces, a la postre condujeron a la situación actual. Antes de la partida de la misión llamada Cristóbal Colón, en marzo de 1491, capitula el Reino de Granada, la cual pudo ser a que esta ciudad no recibió ningún apoyo. Sus teóricos aliados, los sultanes de Fez, de Tremesén, ubicada al noreste de Argelia o de Egipto, no se implicaron en la guerra. Por este hecho, Ignacio de Olague, en su obra La Revolución Islámica de Occidente, demuestra que los musulmanes nunca estuvieron en Granada, pero lo interesante de esto es que de hecho se hicieron pactos y alianzas, lo cual produjo un nuevo orden político religioso en la península. Otra cosa notable fue que en las guerras de Granada se experimentaron nuevas formas de guerra. Por ejemplo, escuadras militares mixtas de artillería e infantería dotadas de armamento combinado, como picas, espingardas y más tarde arcabuces, con utilización menor de la caballería que en las guerras medievales convencionales, tal vez debido a que los caballos en las urbes o espacios cerrados no tienen buen desempeño, ya se ensayaba la guerra urbana. Pero sobre todo, llama la atención que los soldados mercenarios eran sometidos a una disciplina diferente a la del código de honor del vasallaje feudal, y sin olvidar contingentes de no combatientes, en ocasiones numerosísimos, hasta 30,000 obreros, entre comillas, encargados de reconocer o quemar cosechas, las famosas talas para debilitar la economía enemiga y realizar otras tareas con valor táctico y estratégico. Es decir, ya se ensayaba la guerra del genocidio y la expoliación sistemática sin honor ni gloria. Josep Pérez, Isabel y Fernando, los reyes católicos. Conforme a este autor, puede considerarse esta guerra como un ensayo de la Edad Moderna debido a la forma del despliegue de fuerzas y recursos empleados.
hasta 10.000 caballeros y 50.000 infantes, y más de 200 piezas de artillería construidas en Écija, con ayuda de técnicos franceses y bretones, cifras dadas por Miguel Ángel Ladero Quesada en su libro Las guerras de Granada en el siglo XV. Los artilleros pasaron de ser 4 en 1479 a 75 en 1482 y 91 en 1485, muchos de los cuales proceden de Aragón, Borgoña o Bretaña. La cantidad de animales de tiro y carga también se contaba por decenas de miles, hasta 80.000 mulas requisitadas en un año. En el artículo La política marítima de los reyes católicos y de Carlos I, la situación geopolítica en 1519, de este mismo autor, explica que para finales del siglo XV el tránsito marítimo aumentó significativamente para dar cabida al auge de la diplomacia. Es decir, en ese tiempo, los príncipes y casas reinantes viajaban constantemente por asuntos palaciegos a muchas de las tierras ya conquistadas y más allá. Pero no tenían armadas navales, solo embarcaciones pequeñas para asuntos locales. Todas las embarcaciones de alta mar eran rentadas y no queda claro de dónde salían los recursos. El investigador señala que de las cruzadas y bulas papales, pero de acuerdo con la historia de la humanidad, en ese tiempo, Europa y Asia estaban en crisis. Por lo que la guerra, así planeada, fue casi completamente terrestre. Los buques mercantes que transportaban las tropas y obreros, entre comillas, tenían adecuaciones bélicas. Llama poderosamente la atención este hecho. ¿Los navíos no tenían escoltas? ¿Era seguro transitar por mar abierto? ¿De qué nacionalidad eran estos barcos? Tal vez no era necesario, porque solo iban en misiones diplomáticas, o quizás cabría decir operaciones encubiertas. Según Miguel Ángel Ladero Quesada, los costes financieros fueron inmensos. Granada, después de la conquista, repobladores y mudéjares, el autor aventura una cifra de 1.000 millones de maravedíes para la corona y otro tanto para los demás agentes que intervinieron. Se consiguió recaudar, además de ingresos ordinarios, siempre en maravedíes, 650 millones con la bula de cruzada, 160 millones con subsidios o décimas del clero, habitualmente exento, y 50 millones de las juderías y comunidades mudéjares. Solo los esclavos vendidos tras la toma de Málaga significaron más de 56 millones. Siendo insuficientes, se recurrió al crédito tanto en Castilla, de forma obligatoria, a consejos, a la mesta, a las colonias de mercaderes extranjeros y algunos nobles, como fuera de ella, 16 millones en Valencia, y la emisión de juros con un interés entre el 7 y el 10%. Otro detalle, en la recuperación de un territorio como Granada, que en 1491 representaba menos del 15% del llamado Reino de Castilla y Aragón, se realizó un gran esfuerzo, tanto humano como económico. En realidad, pudo ser el escenario ideal para los ejercicios de las futuras guerras en América y la justificación de los movimientos diplomáticos y económicos ante los ojos de los verdaderos amos del mundo en aquel entonces. Por lo tanto, no es creíble y es imposible que con 3 carabelas, barcos pequeños, y en su primer viaje del supuesto Cristóbal Colón, hayan podido iniciar el dominio del inmenso continente de Anáhuac, más de 42.55 millones de kilómetros cuadrados de superficie. En nuestro número 110, titulado Tenochtitlán, una ciudad cosmopolita, se explica que en la actualidad se lee que las cortes europeas viajaban al África y las Islas Canarias, pero en realidad se refieren a Anáhuac y a las Islas Antillas o Caribe. También se menciona que durante el tiempo del Imperio Español, Carlos I,
del Sacro Imperio Romano Germano y el quinto del Reino de Castilla, León y Aragón, se dedicó a confiscar mapas y documentos de todo el mundo. Es decir, la historia registra que fueron guerras contra otras potencias de ese tiempo, pero los hechos demuestran que durante esos años solo se dedicó a saquear y destruir población tras población, reino tras reino, para no dejar vestigios o pruebas de los verdaderos amos del mundo en esa época. Por esta razón, ya no le queda nada de los tesoros de América al actual país de España. Precisamente fueron empresas o compañías de Indias de Oriente y de Occidente las encargadas del genocidio por negocio. Todo se rentaba, los buques, el transporte terrestre de personal, los contactos, los encargados de logística y, por supuesto, los hombres y los pertrechos de guerra. Como si de podar un bosque se tratara. Donde llegaba, comenzaba la destrucción. De acuerdo a estos datos, podemos ver que los hechos no fueron aislados, sino los preparativos y desarrollo de la gran Primera Guerra Mundial, donde fueron asesinados millones de personas de nuestro continente. En el año de 1491, no solo se dio inicio a los preparativos para la destrucción de Anáhuac, allende el mar, sino aquí se gestaba la traición y magnicidio por gente infiltrada en el gobierno que ya eran conversos al cristianismo. Existe una pequeña lista de personajes que participaron activamente en la alta traición. Muchos de ellos se pierden en el tiempo, otros cambiaron sus nombres, otros tienen nuevas biografías, otros, por estrategia, supieron adaptarse a los nuevos tiempos. Existe y existieron personajes que se ostentan como herederos del emperador Moctezuma, hijos ilegítimos, nietos, hermanos de segundo o tercer grado, que pelearon en las cortes de Europa, derechos por sus hazañas y logros en pro de la corona española. Muchos tlatoanis de la zona de los Altepe de la Triple Alianza, de la zona de Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, etc., tras la caída de México Tenochtitlán, aparecen como herederos ya cristianizados, como Iztlizóchitl, Tezosomoc, supuestos familiares de Moctezuma, etc., quienes, aparentemente, continúan con sus privilegios gracias a sus favores dados a la corona española, y otros migraron hacia Europa para, desde ahí, continuar con la destrucción sistemática del imperio azteca, inca y Norteamérica. Mención aparte merece el detalle de uno de los personajes que destacó como valeroso guerrero, pero en la época ya cristianizada. Comenzó a recibir desprecios por su origen sencillo y habilidades en su desempeño. Don Andrés de Tapia, Motelxihuitzin, diligente y astuto, es escrito por Díaz del Castillo con el nombre de Tapia, quien llevaba el control de toda la producción del imperio Tenochca. Es muestra de cómo estaba conformado el ascenso social en el antiguo México, ya que por méritos de guerra y desempeño llegó a ser un distinguido prócer. Con esto podemos vislumbrar un rasgo que podría explicar la razón de por qué muchos nobles mexicanos traicionaron a su emperador, la necesidad de prevalecer y no ser alcanzado ni sustituido por otra clase social o ciertos personajes que van desarrollándose y sobresaliendo socialmente. Coincide con lo que Miguel Anxo Bastos expuso en una conferencia en Guatemala. Cada cierto tiempo se dan los aristocracidios, pero de las clases y personajes que van ascendiendo y compiten con los nobles. De acuerdo con los italianos Mosca y Pareto, las élites tienen movimientos propios ajenos a la masa. De vez en cuando cooptan sujetos como Motelxiutzin, pero se mantienen aparte. El temor de perder los privilegios, la envidia o los celos son motor. Por eso, en la alegoría del quinto sol, Tecusistecatl, se resiste a morir para darle vida a la nueva era. Solo Nanahuatzin, el devoto, logra arrojarse al fuego. ¿Será que hoy todavía se resisten como si fueran a ser eternos?
todo debe renovarse para no degradar y caer en el olvido. Lo que perdura es la obra y el conocimiento. Mientras exista el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlán. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos: la grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.